Prepárate para una inmersión en uno de los capítulos más oscuros del Londres victoriano. Hoy nos adentramos en el misterio del descuartizador del Támesis, un enigma que ha permanecido sin resolver durante más de un siglo, envuelto en la niebla y el miedo de la época. Es un caso que, a diferencia de Jack el Destripador, ha quedado relegado a las sombras. Pero la brutalidad de los crímenes y la precisión casi quirúrgica de los descuartizamientos lo convierten en uno de los más escalofriantes de la historia criminal. Exacto. Y lo que lo hace aún más fascinante, ¿verdad? Es que hay debate sobre si todos los asesinatos fueron obra de la misma persona. Estaremos ante un único asesino en serio, o varios imitadores. Esa es una de las grandes preguntas que intentaremos desentrañar. Acompáñanos mientras navegamos por los detalles de cada caso, examinando las pistas, los sospechosos y las teorías que rodean a esta figura misteriosa. Empecemos por el principio, en 1873, cuando las aguas del Támesis arrojaron a la orilla las piezas de un macabro rompecabezas. El cuerpo de una mujer, desmembrado con una precisión que desafiaba la lógica. Lo que más impresionó a los investigadores, aparte de la brutalidad, fue la meticulosidad del descuartizamiento. No se trataba de un acto de violencia descontrolada, sino de un proceso metódico, casi como si el asesino tuviera conocimientos anatómicos. Y ahí entra en escena el doctor Thomas Bond, muy de DNA, No. uno de los pioneros en la reconstrucción facial. ¿Qué nos puedes contar de su trabajo en este caso? Imagina la dificultad de intentar reconstruir un rostro a partir de fragmentos de un cuerpo. Bond se enfrentó a una tarea titánica, intentando devolverle la identidad a la víctima a partir de las piezas disponibles. A pesar de sus esfuerzos, la mujer nunca pudo ser identificada, lo que añadió un velo de misterio al caso. Un misterio que se intensifica cuando pensamos en la época. El Londres victoriano, con sus calles oscuras y la niebla como telón de fondo, era un lugar propicio para que un asesino se ocultara en las sombras. Y si a eso le sumamos que muchas de las víctimas eran mujeres sin hogar, prostitutas, que vivían al margen de la sociedad, el escenario se vuelve aún más desolador. Mujeres invisibles para la sociedad, fáciles de convertir en presas para un asesino que buscaba la impunidad. Avancemos un poco en el tiempo. En 1887, en Raynham, otro torso femenino apareció en las orillas del Támesis, sin cabeza, con una parte del pecho amputada. Otro caso que desafiaba la razón. En este caso, los médicos forenses encontraron indicios de un conocimiento anatómico por parte del asesino, pero, como en el caso anterior, no pudieron determinar la causa de la muerte. Más preguntas sin respuesta que alimentaban el enigma del descuartizador del Támesis. Y es aquí donde la sombra de Jack el Destripador empieza a planear sobre el caso. No. Estamos en 1888, en plena vorágine de los crímenes de Whitechapel, y el miedo se apodera de las calles de Londres. La policía estaba bajo una presión inmensa, buscando al destripador sin descanso, y en medio de esa cacería aparecen más restos humanos, esta vez coincidiendo con la zona de acción del destripador, un brazo en Pimlico o Lambeth, como si el asesino quisiera dejar su macabra firma por toda la ciudad. Y finalmente el torso de una mujer sin cabeza en las obras de New Scotland Yard. Un hallazgo que conmocionó a la ciudad y que la prensa bautizó como el misterio de Whitehall. De nuevo, el Dr. Bond entró en escena para analizar los restos. Y aquí viene lo interesante. Su análisis del torso de Whitehall sugirió que el asesino, si bien tenía cierto conocimiento anatómico, no era un cirujano profesional. Un detalle que, al menos en apariencia, lo diferenciaba del modus operandi del destripador. Es decir, que podríamos estar ante un asesino menos preciso, quizá más impulsivo, pero igualmente aterrador. Y lo que es aún más inquietante, un asesino que parecía desafiar a la policía dejando sus macabros regalos a las puertas de Scotland Yard. Exacto. Y la historia continúa. En 1889, el Támesis volvió a ser escenario de un nuevo horror. El caso de Elizabeth Jackson, una prostituta cuyos restos fueron encontrados dispersos por la ciudad a lo largo de varios días. Y en este caso, el útero de la víctima había sido extraído. Correcto. ¿Qué teorías se barajaron en torno a este detalle tan macabro? Bond teorizó que la extracción del útero podría estar relacionada con un aborto fallido. Quizás un intento desesperado por ocultar un crimen aún más terrible. Sin embargo, esa hipótesis no explica la hazaña con la que el cuerpo fue descuartizado y dispersado. La sombra del descuartizador del Támesis se cierne sobre el caso, pero las dudas persisten. ¿Se trata del mismo asesino? ¿O estamos ante un imitador, alguien que se inspira en la brutalidad del destripador para sembrar su propio terror? Esa es la pregunta clave que nos lleva al corazón de este deep dive. ¿Podría haber una conexión entre Jack el Destripador y el descuartizador del Támesis? Dos asesinos que aterrorizaron Londres en la misma época, dejando tras de sí un reguero de sangre, misterio y preguntas sin respuesta. Es una pregunta que ha intrigado a los investigadores durante décadas, ¿eh? Dos mentes criminales operando la misma ciudad al mismo tiempo. ¿O podría ser la misma persona adaptando métodos diferentes para despistar a la policía? Y justo cuando pensábamos que el misterio no podía ser más complejo, el Támesis vuelve a arrojar un nuevo horror a la superficie, el caso del torso de la calle Pinchin.
En 1889, un cuerpo sin miembros hallado bajo un arco ferroviario cerca de Whitechapel, el territorio del Destripador. La policía, todavía obsesionada con la captura del Destripador, reaccionó con una celeridad inusitada. El mismísimo comisionado de la Policía Metropolitana y varios detectives que investigaban los crímenes de Whitechapel acudieron a la escena. Imagínate la presión, la expectación. Si puede imaginarlo, la prensa ávida de noticias especulando sobre una posible conexión con el Destripador. ¿Sería este el último acto de Jack? ¿O estaríamos ante un nuevo jugador en este macabro juego del asesinato? ¿Qué detalles del caso llevaron a los expertos a descartar la autoría de Jack? Pues, si bien a simple vista el caso del torso de la calle Pynchon parecía encajar con el modus operandi del Destripador, los expertos forenses, incluyendo a nuestro viejo conocido, el Dr. Thomas Bond, encontraron diferencias significativas. En primer lugar, a diferencia de las víctimas del Destripador a las que se les extraían órganos con precisión quirúrgica, la víctima del torso de la calle Pynchon no había sido eviscerada. Eso es un detalle importante. ¿Y qué hay de la forma en que se realizaron los cortes? Ahí está otra de las claves. Los cortes en el torso de la calle Pynchon sugerían que los miembros habían sido aserrados después de la muerte, no durante el ataque como era característico en los crímenes del Destripador. Esto apuntaba a un asesino menos impulsivo, quizás más metódico en su brutalidad. Un asesino que, a diferencia del Destripador, buscaba la sombra y el silencio para llevar a cabo sus macabros rituales. ¿Es eso lo que sugiere la ubicación del cuerpo? Exactamente, el torso de la calle Pynchon fue encontrado en un lugar cerrado bajo un arco ferroviario, lo que indica que el asesino tuvo tiempo y espacio para realizar el descuartizamiento con cierta tranquilidad, un escenario muy diferente a los frenéticos ataques del Destripador en las oscuras calles de Whitechapel. Entonces, ¿qué podemos concluir? ¿Un imitador? ¿O tal vez un nuevo tipo de asesino? Uno que opera en las sombras, dejando un rastro de horror que se extiende más allá de los límites de Whitechapel. Es una pregunta difícil de responder con certeza. La policía, en su afán por cerrar el caso del Destripador, optó por clasificar el torso de la calle Pynchon como parte de los asesinatos de Whitechapel. Sin embargo, muchos expertos creen que se trata de un caso independiente, posiblemente obra del descuartizador del Támesis. Una figura que, a diferencia del Destripador, se movía en la sombra, dejando tras de sí un reguero de preguntas sin respuesta y una sensación de terror que se extendía más allá de los límites de Whitechapel. Y es aquí donde entra en juego la teoría de Michael Gordon, ¿no? Un reconocido ripperologist. Para quienes no estén familiarizados con el término, un ripperologist es un experto en el caso de Jack. El Destripador Gordon propone una hipótesis audaz. Jack, el Destripador, y el descuartizador del Támesis son la misma persona. Así es, y según Gordon, este asesino que aterrorizó Londres con dos identidades diferentes sería Severin Klosowski, también conocido como George Chapman, un personaje siniestro que estuvo presente en Inglaterra durante ambos periodos de asesinatos. Espera un momento, Klosowski era un envenenador, ¿verdad? ¿Qué lo conecta con la brutalidad del Destripador y la precisión macabra del descuartizador del Támesis? Cierto, Klosowski fue condenado por envenenar a 3 de sus esposas, pero Gordon argumenta que su historial criminal podría ser mucho más amplio, incluyendo los crímenes de Whitechapel y los asesinatos de Támesis. Es una teoría que sin duda genera controversia. ¿En qué se basa Gordon para respaldar su hipótesis? ¿Y qué argumentos se esgrimen en contra de la posible culpabilidad de Klosowski? Bueno, Gordon se basa en la presencia de Klosowski en Inglaterra durante los periodos de ambos asesinos. Sin embargo, hay un detalle importante que no podemos ignorar. La diferencia de edad, Klosowski era un niño cuando comenzaron los asesinatos del Támesis. Eso sí que es un obstáculo para la teoría de Gordon. ¿Hay alguna explicación que pueda conciliar la juventud de Klosowski con la autoría de los primeros crímenes? La verdad es que la teoría de Gordon ha sido recibida con escepticismo por la comunidad de expertos. La falta de evidencia sólida que conecte a Klosowski con los crímenes del Destripador y del Támesis, sumada a la discrepancia en el modus operandi, hacen que esta hipótesis sea poco probable. Entonces volvemos a la casilla de salida, 2 asesinos, 2 métodos diferentes, un misterio que sigue sin resolverse. El descuartizador del Támesis, a diferencia del Destripador, nunca fue desenmascarado, su identidad permanece oculta en la sombra de la historia criminal. ¿Qué crees que motivó a este asesino a cometer actos tan atroces? Esa es una pregunta que me temo no tiene una respuesta fácil. Algunos expertos apuntan a una posible misoginia, un odio visceral hacia las mujeres que se traducía en una violencia extrema. Otros, en cambio, se inclinan por un perfil psicopático, un individuo con una necesidad compulsiva de controlar y dominar a sus víctimas incluso después de la muerte. Es escalofriante pensar en la mente de este asesino, en la oscuridad que debía habitar su alma para ser capaz de cometer actos tan inhumanos. Y lo más inquietante es que, a pesar de los esfuerzos de la policía y de los avances en la ciencia forense, el descuartizador del Támesis sigue siendo un enigma sin resolver, un fantasma que aún recorre las calles de Londres, un recordatorio de que a veces la oscuridad puede ocultarse en los lugares más inesperados, incluso en el corazón de una ciudad que se creía iluminada por el progreso.
Y lo que más me inquieta es que a pesar del paso del tiempo, el descuartizador del Támesis sigue siendo un enigma. Su identidad, sus motivos, todo permanece envuelto en un halo de misterio. ¿Qué crees que podemos aprender de este caso, aparte del horror evidente de los crímenes? Creo que el caso del descuartizador del Támesis nos recuerda la fragilidad de nuestra sociedad, la vulnerabilidad de aquellos que viven al margen. Y la persistencia de la violencia, incluso en una era que se autoproclamaba como la cúspide del progreso. Nos obliga a confrontar la oscuridad que puede acechar en los rincones más inesperados, incluso en una ciudad que se consideraba un faro de civilización. Es como si este caso nos susurrara al oído que la historia, aunque a veces la veamos como algo lejano y ajeno, sigue resonando en nuestro presente, que las sombras del pasado pueden proyectarse sobre nosotros, recordándonos que la línea que separa la civilización de la barbarie es más delgada de lo que pensamos. Exactamente. Y hay una pregunta que me ronda la cabeza desde que empezamos a hablar de este caso, una pregunta que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza misma del crimen y sobre las fuerzas que lo impulsan. ¿Es casualidad que las víctimas del descuartizador del Támesis fueran, en su mayoría, mujeres? Y que además fueran mujeres que la sociedad victoriana consideraba desechables, prostitutas, indigentes, mujeres sin hogar. ¿Te refieres a la posible conexión entre el meticuloso descuartizamiento y la visión que se tenía de las mujeres en la época victoriana? ¿Podría ser que la forma en que se fermentaban los cuerpos de estas mujeres reflejara, de alguna manera, la forma en que la sociedad las fermentaba a ellas? Excluyéndolas, invisibilizándolas, tratándolas como si no fueran seres humanos completos. Esa es la cuestión que te planteo. ¿Es una simple coincidencia o hay algo más profundo, más siniestro en la elección de las víctimas y en la forma en que se cometían los crímenes? Es una pregunta inquietante, que nos invita a mirar más allá de la simple crónica policial, a indagar en el tejido social de la época victoriana, analizar las estructuras de poder, las normas modales, los prejuicios que de alguna manera pudieron crear el caldo de cultivo para que un asesino como el descuartizador del Támesis pudiera actuar con impunidad. Y esa reflexión, creo, es esencial para comprender no solo este caso en particular, sino también la naturaleza misma de la violencia. Porque, en última instancia, la violencia no es un fenómeno aislado, sino un síntoma de algo más profundo, una expresión de las tensiones, las desigualdades, las injusticias que subyacen en toda sociedad. Al comprender mejor las raíces de la violencia, ¿crees que podemos encontrar formas de prevenirla, de crear un mundo donde la oscuridad no tenga espacio para crecer? Un mundo donde la niebla del miedo no vuelva a cernirse sobre las calles de Londres, ni de ninguna otra ciudad. Esa es la esperanza, al menos. Que al asomarnos al abismo, al confrontar lo más oscuro de nuestra historia, podamos encontrar la luz que nos guíe hacia un futuro más justo, más humano, donde la violencia no sea más que un recuerdo lejano. Que el caso del descuartizador del Támesis, con todo su horror y misterio, nos sirva como una advertencia. Un recordatorio de que la lucha contra la violencia, la desigualdad y la injusticia es una batalla que debemos librar cada día. Un final que invita a la reflexión, ¿verdad? Un recordatorio de que la búsqueda de la verdad, aunque a veces nos lleve a lugares oscuros e incómodos, es esencial para comprender quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde queremos ir. Así es. Y con esa reflexión dejamos a nuestros oyentes con la tarea de seguir explorando, de seguir cuestionando, de seguir buscando respuestas en los recovecos de la historia. Siempre con la mirada puesta en el presente, en la construcción de un futuro donde la razón, la justicia y la compasión sean los pilares de nuestra sociedad.